Vamos a aprovechar el chat acá. Acomodando todas las pantallas. Ah, ya me dicen que sí. ¿Me están viendo también ahí? Sí, Maxi. Ah, bueno, bárbaro. Por lo menos salimos del paso, ¿no? Lo tratamos de hacer lo más rápido posible con todo. Bueno. Ahora sí pone Maxi. Bien, bien, bien. Sí, vamos a salir del paso porque yo ya le informé al titular que tenemos problema, él sabe también, pero hay que es un problema de concurrencia, ¿viste? Por eso también nos dieron la autorización de usar otra plataforma. Por eso enseguida lo primero que pregunto es si me están, ¿qué tal, Mica? Si me están escuchando, si me están viendo, porque si no va todo para atrás. De paso esto se los grabo y después se los subo a la plataforma de la facultad y le pongo el link, así esto después lo subo y lo pueden ver. Así que no va a haber problema, chicos. Y de paso les subo el chat en formato PDF, que son las preguntas que ustedes pueden tener. ¿Eh? Bueno, ¿cuánto estamos ya? Ah, estamos casi todos ahí, ¿verdad? Ahí tapado. Bueno, vamos a arrancar entonces, ¿eh? ¿Qué tal, Mica también? Bueno, lo importante es que por lo menos salimos al paso. Vamos a hablar un poquitito ahora de los procesos, ¿no? Y dentro de los procesos, en este vamos a hacer hasta, son 40 minutos, así que bueno, la idea es hacer esto, es un cortecito, así me graba bien Zoom, y después en Palma les mandé los dos links. Bueno, como les decía, todo proceso administrativo, que es lo que venimos analizando, tenemos lo siguiente, hay departamentalización, lo que hablamos de Minsberg, lo que hablamos de COSO, ¿se acuerdan? De control interno, ¿se acuerdan? De eso lo vimos también. Los 5 elementos que hacen el control interno de COSO, ¿se acuerdan que charlamos un poquitito del caso Enron también y de esa película? Mica, mira, lo hablé con Maxi, pero ahora se los digo. Va a ser multiple choice, ¿está? Porque es lo que venimos evaluando para el titular de cátedra, y la van a hacer sobre el campus que tiene UCES. Entonces le vamos a decir, tal día, tal hora, se conectan, van a tener un tiempo para hacer las choice, y va a ser de esa forma, va a ser en ese estilo. Lo que también le dije a Maxi, porque eran dos al principio, que por eso no me veían y no me escuchaban bien. Ahora, después de la clase de hoy, le voy a pasar un trabajito práctico para que sume en el puntaje con respecto también al primer trabajito práctico, para que lleguen con alguna nota más para el examen. Esa es la idea, es hacer el examen, pero acompañarlo con 2 notas más. Eso es lo que vamos a ir haciendo. ¿Quedó claro? Así va a ser el estilo. ¿eh? Así que nosotros también vamos a hacer la semana que viene un gran repaso de todo, porque este fin de semana con el titular vamos a ensayar bien la plataforma para ver cómo anda con los tiempos y todo eso. Esa es la idea. Bien, vamos a arrancar entonces. Sí, tratamos de que salga lo mejor posible todo. Control de los datos, ¿no? Que se analizan en todo proceso. Y tenemos esto, chicos. Tenemos controles de entrada, está de acceso, de entrada. Ahora vamos a ver lo que es la consistencia y validación también. De procesamiento cuando uno procesa datos. Y después tenemos fijos y salida. Esto es lo genérico. Ahora vamos a entrar en detalle. ¿Qué significa esto con el control de los datos cuando uno en un proceso tiene el acceso? Básicamente, cuando uno accede a cualquier proceso administrativo en general, podemos tener lo que se llaman accesos interactivos y no interactivos por un lado, y los otros que se llaman online o también como en lotes. Eso es lo genérico. Esas 4 instancias siempre son los genéricos de las entradas. Es decir, ¿qué significa? Interactivo es simplemente cuando vamos al cajero automático, hacemos cualquier operación, va a ser netamente interactivo contra cajero automático. No interactivo es cuando un proceso, a pesar de tener alguna parte de interacción, después el resto del proceso se hace con otro formato, donde el usuario, nosotros tal vez, no participamos. ¿Qué significa esto de que no participamos? Para tener en claro. ¿Ustedes vieron cuando vas a un banco que tiene los cajeros automáticos y también tenés los mini bancos, que es lo que operás vos de forma autónoma? ¿Vieron que tenés los cajeros
Y los cajeros propios del banco, que son para operaciones propias con el banco. ¿Está? Para los usuarios del banco. Si vos querés hacer un depósito, armás los cheques, armás el talón que te generás con el cajero automático, lo metes en el sobre y lo mandás. ¿Qué pasa? Ese proceso es interactivo en una parte y es no interactivo en la otra. ¿Se entiende? ¿Me siguen? En una parte interactuamos con el cajero, pero allá después que se arma el sobre, lo que sigue ya directamente lo hace internamente el banco. ¿Está? Ahora, el dato que nosotros trabajamos, por eso se habla de consistencia y validación. El primero de los datos, el primero, que es el de consistencia, significa el valor del dato en sí mismo. Medio raro, ¿no? Pues el valor del dato en sí mismo. Bueno, el punto es este. Cuando uno hace un análisis de ¿qué? De consistencia, cuando uno hace el análisis de consistencia, hay varias características a tener en cuenta. Una de ellas es el formato. ¿Está? Ese es un elemento a tener en cuenta con respecto a qué? A lo que es la consistencia. ¿Me siguen? ¿Qué significa esto del formato? ¿Tienen alguna idea cuando uno habla de característica del formato de la información? ¿Tienen alguna pista, alguna idea? A ver qué será o qué no será el que se llama el formato de la información. Anímense, total, este chat funciona, ¿eh? Pueden preguntar y yo respondo. A ver qué les parece. Claro, ahí, cuando uno habla de formato, es cuando a vos te llega un dato y el dato tiene una característica en particular. Por eso se habla de formato. A ver, para tratar de ubicarlos un poquitito, supongamos que trabajan en una compañía de seguros, ¿no? Que ustedes trabajan en una compañía de seguros y tienen que anotar en un formulario la patente de un vehículo. ¿Qué característica tiene la patente de un auto nuevo, digamos, del 2016, 2017 en adelante? ¿Cómo son las patentes de los autos? ¿Qué formato tienen las patentes? ¿Cómo es el dato de la patente? Bien ahí, Santi. 2 letras, 3 números y qué? Y 2 letras. Quiere decir que en el formulario vas a tener que colocar sí o sí que 2 letras, 3 números y qué? Y 2 letras. No es que vas a poder poner 4 letras y 3 números. No, 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 no. Eso sería básicamente ¿qué? Una entrada que se le hace el análisis de consistencia por formato. ¿Me explico? Es decir, si a vos el dato te llega, una patente de auto, y te falta una letra, decís, che, pará, acá se olvidaron de anotar una letra. ¿Está? A eso se refiere, ¿no? ¿Me explico? O por ejemplo, en una empresa, los productos tienen 3 dígitos y 4 letras, por decir. Ah, bueno, pero tiene que haber siempre que 3 dígitos y que 4 letras. No pueden venir al revés, porque si ya está ese formato establecido, tiene que venir 3 dígitos y 4 letras. ¿Está? Claro, Max, y es como a vos te llega la información. Si la empresa ha definido que la información debe de llegar en ese estilo, si a vos, por eso, retomando la primera idea, la primera idea que decía, el valor del dato en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que el dato, cuando viene solito, te permite a vos, que lo vas a usar, saber si está bien o está mal. Si una patente de auto, como bien dijeron, te llegan las 4 letras seguidas, los 3 números, tenés que decir, che, ¿qué pasó acá? ¿Las anotaron mal? ¿Seguro que son esas letras? ¿Se entiende? Porque te las anotaron mal. ¿Se entiende? O si el cliente dijimos que eran 3 números y 3 letras, mejor que sean 3 números y 3 letras. No, 2 y 4, no, 2 y 4 no, son 3 y 3. ¿Está? Se refiere a eso. ¿Me siguen? Eso sería un problema de consistencia. ¿Está? Otro tema de consistencia también se llama por rango. ¿Qué significa esto del rango? Por ejemplo, vamos a hacerla fácil. Vamos a hacerla fácil.
Yo, bueno, acá tendría que abrir el Excel y están los números de matrículas de user de ustedes. Pero yo estoy seguro que ustedes no tienen una matrícula menor al número 10.000. Porque la matrícula de alumno de ustedes no es más chica que 10.000, porque esos eran los primeros alumnos de ustedes. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto del rango? Con el rango uno puede saber si el dato que están pasando está bien o está mal. ¿Me siguen? ¿Se entiende cómo es el concepto? Insisto, estamos en en la consistencia, no es sin entrar en la validación, que es eso, ¿está? Estamos en el proceso de consistencia. Cuando te llega el dato, vos podés saber si está bien o si está mal, o le falta algo. ¿Estamos? Eso es el caso de consistencia. Ahora, el caso de validación es otro. Yo puedo validarlo, a mí me llega la información y esa información la tengo que controlar con un dato que ya tengo. ¿Está? Por ejemplo, el dato de ustedes, el legajo de ustedes de UCE, ¿cuánto anda? ¿70.000? ¿65.000? ¿En cuánto anda el número de ustedes? ¿80.000? ¿En cuánto anda el número de ustedes? Tienen alguno, total, no hace falta decir el real de ustedes. No, 9.300, ahí está, 9.300, bueno, 98, bueno. Ese número, yo puedo decir, bueno, ese número legajo, ¿está? Te puedes decir, no, ese legajo sí es válido, ¿se entiende? Porque van, lo cargan, lo chequean y pasa, ¿se entiende? O como el número de documento. Yo calculo que el número de documento de ustedes debe andar a los 40 millones, muchos, ¿está? No creo que ustedes tengan alguno, no sé, como no los veo, si alguno de ustedes tiene número de documento 30 millones o 33, claro, por eso digo, si tenés número de documento 30 millones, y tiene arriba de 30 años. ¿Está? ¿Se entiende? Maxi tiene DNI 41, está bien. ¿Se entiende? Pasa por ahí. ¿Está? ¿Se entiende cómo es esto? Eso es el concepto del rango. ¿Queda claro? Estos son conceptos de qué? De consistencia. Están ahí, están en el borde, no hay problema. ¿Está? ¿Queda claro, chicos? Esos son elementos de consistencia. ¿Está? Bien. Ahora, no, pará, con 39, si sos vieja, ¿qué me queda a mí entonces? No, Mica, no pasa nada. No pasa nada. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir. Ahora después dice, ¿cómo se procesan esos datos? Como les decía hace un ratito. Hay dos formas de procesarlo. Uno se llama en lote. ¿Qué significa esto del lote? Significa que a medida que se van acumulando los datos, después que hago todo ese conjunto de datos, hago un proceso. Llega todo ese conjunto de datos y ¿qué hago? Hago un proceso. Ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Supongamos una farmacia. Una farmacia, vos vas a comprar y te dicen, si este producto no lo tengo, ¿qué hace la farmacia? Se lo encarga la droguería. Si va otra persona en el transcurso del día y no tiene ese producto, ¿qué hace la farmacia? ¿Se lo encarga qué? La droguería. ¿Qué hace la droguería en realidad? Al final del día, supongamos a las 8 de la noche, cierra ¿qué? Todos los pedidos que le hacen. ¿Y qué hacen ellos? Preparan todos los pedidos para poder que al otro día que entregárselos. Eso sería como un procesamiento que sería ¿por qué? Por lotes. Se junta una cantidad y cuando se juntó esa cantidad, la ejecuto. ¿Me siguen? La otra sería un proceso que se llama en línea, online. ¿Está? ¿Qué significa? Yo hago una actividad, me la responden. Yo hago una actividad y me la responden. Yo hago una actividad y me la responden. Ese es otro tipo de ¿qué? De proceso. ¿Está? ¿Cómo andamos hasta acá? ¿Me van siguiendo o voy un poco rápido? No sé, siempre ustedes van marcando un poco el ritmo. Esa es la idea. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Me vienen siguiendo esto? ¿O los espantó la lluvia? A ver. No me digan que se fueron a dormir. No puede ser. Bien, bien, me pone Maxi. Bien. Vamos a hablar ahora. Bien, entonces vamos a hablar de los datos fijos, porque voy haciéndole un pantallazo de cada uno.
¿Qué significa esto de los datos que fijos? Cuando uno guarda información, cuando uno guarda información, ya sea en un almacenamiento en cualquier lugar, hay datos que se llaman datos almacenados y otros que se llaman datos que calculados. Son dos tipos de datos. ¿Está? Por ejemplo, vamos a hacer un caso muy práctico. Cuando vos empezás a trabajar, en una empresa en particular, ¿cómo se imaginan que la empresa calcula la antigüedad que vos tenés en esa empresa? ¿Cómo hace el cálculo? ¿Cómo les parece que hace el cálculo? ¿Qué les parece? Bien, Santi, basado en la fecha de ingreso, el único dato que va a ser un dato que es fijo, ¿quién va a ser? Va a ser la fecha de ingreso. Para calcular tu antigüedad, ¿qué hace el sistema? Se fija que la fecha de ingreso está guardada, la compara ¿con qué? Con la fecha actual y te calcula que cuánto tiempo tenés en la empresa. ¿Me siguen? Es decir, tenemos un dato fijo, que es el que está aquí guardado, y el otro es un dato como calculado, que en base a este dato y la fecha de hoy, te calcula que la antigüedad, por ejemplo, que tenés en la empresa. ¿Queda claro el concepto de dato almacenado contra dato que calculado? ¿Me siguen acá? Bueno, no creo que sea demasiado engorroso. Y lo último, la salida de información. También tenemos esto. Le voy a hacer esta pregunta, a ver, capaz que alguno lo sabe y capaz que no, pero bueno, vemos. Cuando ustedes tienen un archivo de Word, por ejemplo, para generarlo como PDF, hay dos métodos básicos para generarlo como PDF, como un archivo PDF. ¿Conocen los dos métodos? Cuando uno tiene un archivo y quiere generar un PDF, ¿conocen los dos métodos? A ver si alguien los conoce. Bien, uno es guardarlo y el otro es ¿cómo lo convertís? A ver, Maxi. Sí, vas a archivo, guardar como, ese sería uno, ¿eh? Y el otro, capaz que no lo conocen, ¿eh? Yo pregunté, ¿eh? Capaz que no lo conocen. No, 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 más fácil, Maxi. Bueno, ¿y cómo haces para convertirlo, Maxi? ¿Cómo haces para convertirlo? No, más fácil, no, en internet, no, no se compliquen. El tema es este, el tema es este. Vos podés también tener una forma que es la siguiente. Ya que estamos, se las explico a todos. Ahí cuando vos instalas determinados programas, hiciste un Word y vas a archivo, imprimir, y cuando vas a la opción de imprimir, vos podés elegir la impresora. Y cuando cliqueas en la impresora, te puede aparecer la impresora física, que es donde vas a imprimir, o hay algunas opciones que te dice guardar en PDF. Entonces, ¿qué significa? Que en lugar de hacer la impresión sobre la impresora, ahí te lo va a guardar como PDF. Te va a pedir el nombre y dónde guardarlo. Pero vos elegiste que cambiaste la impresora. No sé si lo conocían esto. ¿Eh? Bueno, ahí dice lo de celulares. Es decir, ¿por qué? Les comentaba esto porque hay muchos programas, que no es el Word, que cuando vos tenés que sacar algo y necesitas tal vez bajarlo en otro formato, como le dice la salida, ¿qué haces? Entras a la opción de impresión, elegís que en lugar de imprimirlo sobre la impresora, lo imprimís como que como PDF, y cuando vas te permite que ponerle el nombre y donde lo vas a guardar. ¿Está? ¿Se entendió? Eso representaría que la salida de qué? De la información. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Y lo que también tenemos es, pero esa flecha que está cruzada, si nosotros no tenemos un control sobre estos elementos que estuvimos hablando, lo que les puede aparecer son estos tres. Daños o pérdidas grandes en lo económico, pérdida de información y también es lo que se llama la pérdida de confidencialidad. ¿Qué significa esto?
que no todos tienen que tener acceso a ¿qué? A toda esa información. La gente que se dedica a ventas, vende. La gente que se dedica a cobrar, cobra. Pero no es que se pasan información de uno a otro. No, no, no. Eso lo manejan cada área. ¿Está? Por eso se habla de confidencialidad. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo andamos hasta acá? ¿Cómo andamos hasta acá, chicos? ¿Más o menos lo venimos siguiendo? Opa, se me fue a dormir, me parece. Voy a avanzar, acá puso un flash. No, igual no comenté nada, Hizo un flashazo, conexión y se fue. Vino un cartelito que puso conexión inestable y se desapareció. Fue un segundito, Lo último, la pérdida de confidencialidad. Ahí terminé la frase, no continué. Yo lo que le dije es, voy a avanzar de diapositiva. Pero fue un flashazo, acá me puso un cartelito que dice conexión inestable, se ve que en el tráfico, pero me puso un cartelito y desapareció, no fue nada más. Voy a avanzar a la próxima. Y acá tienen, miren, lo que dicen los controles. Cómo se prepara y cómo se le envías a la persona que lo va a trabajar. Fíjense lo que dice acá en general. Cuando se procesa como en lote, que era lo que les decía hace unos minutos, nada más. Yo estoy con los datos, no tengo internet. ¿Y cómo? Ah, mira vos, estás con el celu, ahí. Eso también, vos estás con el celu, estás sin internet. Pregunto, porque eso también lo tengo que poner. Mica está, por ejemplo, con datos móviles. La pregunta es, hoy ustedes, ¿todos tienen? Estoy con los datos, no tengo internet. ¿Cómo se puede un poco? Sí, le doy. Claro, le pasas, sí, haces una zona Wi-Fi con el teléfono y con el teléfono lo levantás con la compu. Haces una zona Wi-Fi. Eso es lo que estás haciendo, ¿no, Mica? Sí, hoy tengo una chica. Upa, mira Santiago. Santi, ¿también tenés problema? La pregunta es, no pregunto, ¿todo en serio pregunto? Porque tengo una chica los días lunes que ella es de Abbott y a veces se le cuelga, por eso. ¿Ustedes son todos de Cañuelas? ¿Son todos de Cañuelas, chicos, ustedes? Ah, bueno, me pone que sí. Se quemó el clave, me parece. Ah, bueno. No, porque tengo una, por eso le digo, en el grupo de los lunes a la noche tengo una chica de Abbott y a veces se le cuelga a ella. Por eso les pregunto. Pero esto lo voy a tener en cuenta porque cuando hago el reporte le digo, tengo una persona que tenía problemas con Fivertel. Tenían problemas ustedes con Fivertel. Pero no están tan lejos, ¿viste? No es que hay que ir con pasaporte a Cañuela. Fivertel. Ah, vos, Josefina, también de Abbott. Es que yo trabajo. Mica. Ah, mira vos. Mira vos. Sí, yo les comenté de dónde soy. Les comenté de dónde soy a ustedes. A ver. Yo saben dónde soy. De la acá, cerquita, estoy acá nomás de la rotonda de las Firestones. Acá entre Montegrandes y Loma. Estoy ahí cerquita de las Firestones. Es decir, no soy de Capital Federal, estoy de acá. Soy de Temperley y de Nueva York. Por eso a veces cuando estoy en la sede, más de uno me pregunta si soy de Capital y le digo, no, soy de provincia igual que ustedes. Estamos acá relativamente cerca también. Bueno, vamos a continuar. Fíjense lo que habla acá. Dice el control de la información. ¿Qué significa esto del control de lotes? Estamos hablando de información, pero si fueran los productos como les comenté antes, a la droguería le llegan los pedidos y ustedes tienen ustedes tienen farmacia, cada uno tiene una farmacia, le hace los pedidos, a medida que llegan los pedidos ellos van registrando. Cuando cierra, por ejemplo, a las 8 de la noche, la droguería cierra los pedidos y es que tiene que tener, fíjense lo que dice, cuántos datos componen ese lote, ¿está? En este caso habla qué documentos procesar, si fuera una farmacia tendría que decir, che, qué medicamentos se pidieron, ¿está? Ahí dice cuánto es el control en ese grupo de datos que está manejando,
Eso es más que nada cuando se lo trabaja, ¿por qué? Por lote, es decir, se va llenando, y cuando llego a la cantidad, ¿qué hago? Lo proceso todo. ¿Queda claro? ¿Se entiende cómo es esto? ¿Lo van siguiendo? ¿Está? Voy a avanzar. Bueno, tema interesante este. Fíjense, dice digitación, que puede resultar una tontería. Pero dice, recordar que las entradas en un sistema son generadas a partir de ¿qué? De otro. ¿Qué significa esto? ¿Ustedes vieron alguna vez cómo es que cargan los datos los proveedores de gaseosas? ¿Vieron alguna vez? ¿Lo vieron? Capaz fueron pasar en un kiosco o en un lugar grande que estaban levantando un pedido, lo llevaron a ver, les llamó la atención. Bueno, Josefina dice que no. Ellos van no con un celular, pero tienen un sistema que es como un asistente digital, es como un celular pero más grande. Van, levantan el pedido, lo anotan directamente con lápiz óptico, van anotando el pedido. Y una vez que está el pedido hecho, como una tablet, parece una tablet, pero más chiquitito, ¿viste? Levantan todo el pedido, a la persona le dicen cuál es el número de pedido y después ellos ¿qué hacen? Toda esa información se la transfieren, ¿sí? Es con un lápiz, ¿sí? En realidad es con un puntero que les permite marcar las opciones. Sí, sí, es lo que dice Maxi. ¿Qué sucede? Ellos ahí tienen que, con ese puntero, ¿qué? Hacer la digitación. ¿Qué dice acá? En, en este PowerPoint, en este PDF. Dice, estén atentos, ¿por qué? Porque toda la información de entrada al sistema se carga toda esa información y esa información después, ¿qué? Pasa para qué? Para otro lado, no es que la vuelven a cargar. ¿Me siguen? Es decir, cuando esa persona cargó el dato, esa información después la transfiere ¿a qué? A la empresa. ¿La empresa qué va a hacer? En base a eso arma ¿qué? Arma el pedido y arma la facturación. Pero el dato se cargó una sola vez. Lo cargó el proveedor cuando fue a ver a qué? Al cliente. ¿Está? Cuando va a ver, ¿cuánto querés? Tanto, tanto, tanto. Hace todo el pedido y automáticamente lo deja registrado y esa información después la transfiere. Pero esa información se cargó una sola vez. ¿Me siguen? Por eso habla que es importante, ¿qué cosa? Que esté correctamente trabajado en ese momento. Que es muy importante que el dato que se cargue sea ¿quién? El correcto. ¿Me siguen? ¿Está? Y acá dice, ¿no? Fíjense que todos esos elementos, por eso aparecen en verde, todos estos, cuando uno los va cargando en realidad a nivel administrativo, te permite que vos, en realidad, la información que cargaste, trates de equivocarte lo menos posible. ¿Se entiende? Por eso dice, identificar qué vas a hacer, cuál es el código de usuario, el cliente, lo que vas a hacer, si es un importe, un vencimiento, cargarlo, fíjate, ¿se entiende? Porque al cargar tantos datos, estás concentrado en qué, en esa información. No es que haces esto y haces otra cosa, no, no, no. Estás enfocado en ese proceso. Esa es la característica que tiene. Ahora, después fíjense los dos elementos que aparecen. Acceso restringido y lo último se llama ¿qué? Dígito verificador. Ustedes, si yo le digo el número de quill, tienen idea de lo que estoy hablando, ¿no? El número de quill. A ver, chicos. Bien. Ahora, si yo les digo, chicos, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué formato tiene el número de quill? ¿Cuál es el formato que tiene el número de quill? ¿Cómo es? Bien, tiene dos números, como dicen ahí, en el medio va ¿qué? El paquete del DNI, dos adelante, el DNI en el medio y un numerito como atrás. Ese numerito que está atrás se llama como dígito verificador. Si ustedes ponen su número, puede ser 20 en algunos casos los varones, 27 las chicas, va después el número de documento y después va ¿qué? El último número. Si ustedes ponen bien todos los números de adelante, insisto, los dos primeros, su número de documento, pero, ponen mal que el número de atrás, cuando quieren sacar la constancia de ANSES, se las rebota. ¿Por qué? Porque lo que hace ANSES es
Vieron que hoy hablamos de consistencia. ¿Qué hace ANSES? Hace la cuenta matemática y dice, che, ese número no es válido, porque de eso, ese número que va atrás está en relación con ¿qué? Con todos los números que están adelante. Por eso se llama ¿qué? Dígito verificador. ¿Me siguen? ¿Conocían la palabra dígito verificador? ¿Les sonaba o no? O más o menos. Se me fueron a... No. Bueno. ¿Saben dónde también aparece el dígito verificador? Cuando hacen una operación bancaria. Cuando hacen una operación bancaria, les pide el dígito verificador. O, ¿saben también dónde? ¿Les suena cuánto querés cargar algo? ¿Saben qué? También el dígito verificador, cuando ustedes se hacen una operación con tarjeta de crédito, a veces te piden los números bien max y los 3 números de atrás para autenticarla. Esos 3 verifican a los otros que están adelante. No sé si alguna vez le pasó con una de débito, pero más que nada con las de crédito. Está que te piden el número que está en la parte posterior. No sé si a alguno le pasó. Ahí Josefina le puso sí. Eso sí, esos 3 vienen de qué? Del anterior. ¿Está? Bueno, voy a avanzar otro poquito. Y esto es lo que hablamos al comienzo. Acá tienen todo el tema de las características que hacen la consistencia. Un tema también a tener en cuenta dentro de lo que aparece acá. Se llama lo que se llama la correlación de fechas. Correlación de fechas. Que también es un tema de la consistencia. Ejemplo. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Supongamos que ustedes se anotaron en la facultad, todos están cursando en la facultad. Cuando la facultad les pide el título, los llama y dice, discúlpame, ¿vos te anotaste y estás cursando en la facultad? Sí, tengo acá todo. Tenés un problema en el título. Y vos decís, ¿cómo un problema en el título? Y por ejemplo, se equivocaron al pasarte la fecha del título y te lo tipió y te puso que vos egresaste en el 2021. Y dices, no puede ser, si estamos en el 2020, yo no puedo haber egresado en la secundaria en qué, el 2021. Tenía que haber sido ¿qué? En 2019, 2018, 2017. ¿Se entiende? Eso se llama correlación de fechas. Y yo, si hoy estoy haciendo algo y tiene que haber un elemento anterior, no puede este elemento estar ¿qué? Después. ¿Me siguen? Esto es como si ustedes hacen una compra hoy que estamos a 24, y se las cobran esa compra el día 23. Y no, pará. Si yo hice la compra hoy 24, no me podés mandar una factura con día 23, porque yo te lo compré el 24. ¿Se entiende? Por eso se llama correlación de fechas. ¿Me siguen? Siempre es una fecha posterior a la que estás analizando. Tiene que siempre haber una correlación de fechas. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo andamos hasta acá? Fíjense que lo básico de consistencia es lo que ya hablamos al comienzo. Bueno, voy a avanzar a la próxima diapositiva. Validación, que también lo comentamos. Un tema para tener en cuenta en la validación. Siempre la validación implica que cuando uno tiene que validar tiene un costo. ¿Por qué decimos que tiene un costo? Si ustedes se van, por ejemplo, se anotan a un final en la facultad y les pide ¿qué cosa? El código de alumno, ustedes van a cargar el código de alumno. ¿Qué va a hacer la facultad? Va a ese número que tiene la matrícula, tiene que controlarlo ¿contra qué? Contra el dato que ellos tienen en su almacenamiento. Quiere decir que este dato lo tienen que guardado. Tiene que haber un proceso que lea esta información y la controle ¿con qué? Con este dato. Tiene que estar almacenado en algún lado. Y si es un disco rígido, una computadora, lo que fuera, la empresa tiene un costo asociado, porque tiene mantenimiento, tiene que tener los datos seguros, ¿se entiende? Siempre la validación implica que un costo. La consistencia fue lo primero que hoy charlamos y no. ¿Me siguen? ¿Se entiende cuál es la diferencia entre uno y otro?
Fíjense lo que dice ahí. Está destinado a, ¿qué? A cruzar información. En realidad, ¿qué significa esto de cruzar información? Que yo lo controle. ¿Se entiende? Bueno, punto el próximo, ¿no? Control de integridad. ¿Qué significa esto de control de integridad? ¿Qué me quieren decir? Vamos al caso de la gente que vendía gaseosas. Cuando vos cargaste ese dato, el dato que le das al cliente, ese dato es el que se repite ¿en qué? En todo el proceso. Lo cargó el vendedor, se le va a hacer la factura, lo va a anotar la gente de créditos, la gente de almacenes va a preparar la gaseosa que quiere esa persona, se lo van a dar al camión de logística, y el camión de logística en base a ese número se lo va a ir a entregar a quién, a ese cliente. ¿Me siguen? Eso es el control de integridad, que en todo momento esa información, desde comienzo hasta fin, pase correctamente, no que no sepan qué pasó con ese dato. ¿Me siguen? ¿Acá? ¿Cómo andamos? ¿Tenemos bien? Ustedes habrán visto que el Zoom abajo les pone el tiempo. Cuando queden 2 minutitos y chirola, y 2 minutitos, lo que vamos a hacer es, corto, cierro la sesión de Zoom, así permite grabar, y después dijimos que 10 y 10 tenían el otro link. Lo que hacemos es, tenemos estos 20 minutitos, porque hasta que graba Zoom, te come 15 minutos para grabar, nos permite hacer la segunda etapa bien. Bueno, y lo último que tenemos ahí, controles de procesamiento, lo que también hablamos en un momento, ¿cómo es esto? En lote, en línea, ¿cómo lo estamos armando? Por eso dice rótulos de encabezado y qué. ¿Y rótulo? ¿Por qué dice rótulo de encabezado de cierre? Porque si yo estoy en lote, estoy acá, voy cargando qué, y acá cerré con todos los datos. Eso sería que todo el lote que lo paso a procesar. ¿Me siguen? ¿Cómo anduvo hasta acá, chicos? Hasta ahora. Esto después se los paso, se los paso por mail. ¿Cómo anduvo? ¿Bien? Bueno, vamos a hacer esto, chicos. A mí me encanta que tenemos menos de 2 minutos y medio. Vamos ahora. Yo voy a cerrar la sesión. Voy a grabar toda esta información. Y en un ratito, 10 y 10, que tenían el otro link, hacemos el segundo tiempo, como quien dice. ¿Quedamos así, chicos? Nos vemos, insisto, en un ratito. Bueno, vamos a